Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así Somos. Hoy en Jueves Santo. De jueves mucho, de santo poco, dicen algunos, pero en este día los queremos acompañar. Monty, Salfate, ¿cómo están? Muy bien, Cristian, muchas gracias. Felices en esta jornada. Sí, por supuesto. Oye, chiquillos, hoy día vamos a hablar de un hombre que fue y que ha sido hasta el día de hoy tan adorado por sus fieles como perseguido por la Iglesia Católica. De un hombre que en su momento fue visitado tanto por el demonio como tocado por la mano de Dios, podríamos decir. Estamos hablando de el santo número 758, Francesco Forgione, más conocido como el Padre Pío, a quien pasamos a ver en imágenes. El padre de los estigmas, Juan Andrés Salfate, así es conocido, a pesar de no ser el único, es uno de los más importantes en cuanto a este tipo de fenómenos. Tú mencionabas que este santo tiene una numeración alta dentro de los tantos que han existido en la bóveda de milagreros de la Iglesia Católica. Sin embargo, hay que ser justo. Y la verdad es que nunca es suficiente hablar de este hombre claramente extraordinario, que está en una condición que supera la naturaleza normal humana, aún de los más fervorosos creyentes. Entonces, si es que bien este es el santo número 700 y tanto, la verdad es que él pertenece a un panteón muy exclusivo de hombres que realmente fueron tocados por la gracia. Por así decirlo, que poco necesitaba de los permisos para canalizar energía divina, tanto en curación, tanto en una demostración de prodigios que ya analizaremos en profundidad, que lo colocan para los nuevos espectadores casi como a la altura, digamos, de un superhéroe del cine, digamos. O sea, tiene capacidades de generar y obrar milagros que van más allá de la comprensión de la ciencia. Y cuando digo esto, estoy sacando todo el cúmulo de mitologías que hay alrededor, sino aquellos absolutamente confirmados. Y ni siquiera estoy hablando de que yo le recé y pasé de curso. No, no, no. Estoy hablando de milagros, digamos, que son pronunciadamente importantes. Claro. Un hombre, como suele ocurrir, enfermizo, que eso incluso hasta la psicología ha estudiado las características de los santos, que pareciera que la frágil condición cuando son jóvenes genera ciertas aperturas mentales que en ese calvario pareciera que se activan antenas que le permiten enchufarse a una energía superior, que es la naturaleza que todos nosotros tenemos, pero que él tiene una comunicación directa. A los 16 años, y quizás para rescatarlo de la pobreza, como solía ser incluso hasta el día de hoy, su familia decide aceptar que él se inscriba en la orden como, obviamente, iniciarse como cura, eso a los 16 años, para así probablemente ser mantenido por la iglesia y no ser una carga para la familia. Pero esto, lejos de ser una especie de conveniencia o estrategia económica de sus padres, la familia. El hombre era muy devoto, de una familia muy devota, y la verdad es que él fue a parar al lugar que le correspondía. Habiendo muchas religiones, digamos que a él profesaba, dada la locación geográfica donde nació. Si hubiera nacido en la India, probablemente sería devoto de Shiva, pero finalmente estamos hablando de el único Dios que al parecer abarca todo, y así es como se inicia la carrera del Padre Pío. Y estamos hablando de una historia muy reciente, porque el Padre Pío comienza esta carrera cuando tenía 16 años, a principios del siglo XX. Hay videos, hay cine, hay películas. Hay de todo, hay registros. O sea, él fallece en el año 68, y si dejamos quizás un poco de lado la parte religiosa, yo creo que siempre hay personas que son especiales en este mundo, que tienen una capacidad de conexión distinta, que tienen un sentido y una forma de ver las cosas de una manera diferente. Y algo así le pasó al Padre Pío cuando él era muy chiquitito. Su historia dice que desde los 5 años él era un niño que le gustaba mucho rezar, que tenía conexiones con Dios, que de hecho conversaba con Dios, y muchos no entendían qué era lo que le pasaba. Incluso literal, se daba la explicación de que tenía amigos imaginarios, como suele pasar con los niños a esa edad. Y luego después, en 1904, él decide pronunciar sus votos temporales, y ya en 1907 es cuando sus votos son permanentes y se integra a la orden de los capuchinos, y ahí es cuando cambia su nombre a Padre Pío. Y de aquí en adelante toda la historia, Salfate, que queremos ir conociendo, porque yo creo que muchas veces, independiente si uno cree o no en una religión particular, estas historias siempre llaman la atención.
y son misterios que uno quiere descubrir y tratar de darle una explicación por qué ciertas personas tienen algunos dones y cómo esos dones son capaces de modificar también la vida de los demás. Deja de tenerme un poco en la Sí, infancia, por supuesto. primero porque me parece importante esto de que cuando nosotros decimos que él conversaba con Dios, ¿Sí? Para él no era nada extraño porque él pensaba que todos los niños conversaban con Dios justamente y me parece interesante ese punto porque claro, uno está acostumbrado tal vez en la infancia Historias de a muchos que- niños así, ¿eh? Sí, de muchos niños, pero por lo general los niños es como estoy conversando con Juanito, con mi amigo imaginario. Claro. Y la psicología incluso dice, perdón, hay que aceptar que los niños tengan Sí. su espacio y sus amigos imaginarios. Pero él nunca tuvo un amigo imaginario, él nunca lo sintió como un amigo imaginario. Claro. Él conversaba directamente con Dios, justamente, así como también, y yo lo decía un poco en la presentación, así como era tocado por la mano de Dios, también visitado por los demonios. De hecho, desde la infancia era muy común verlo peleando con su propia sombra. Entonces eran ciertos atributos que ya te hacían sentir que era un niño que pasaba del amigo imaginario, que conversaba con Dios, que también tenía esa facultad de pelear con demonios y que desde muy chiquitito... El efecto físico, digamos. Claro, él físicamente peleaba con su sombra y esta conexión, si bien la familia era súper trabajadora, súper devota, dicen que principalmente, yo me puse a leer la conexión y el asumir que podía hacer algo más tiene que ver con Fray Camilo, que visitaba su casa pidiendo limosnas y ahí él hizo esa conexión instantánea y fue como, yo quiero hacer esto, básicamente. claro, de ahí incentivado por la Se familia y inspiró claro. en esa figura. Y el tema económico. Exactamente, él le generó, digamos, un llamado que ya tenía desde muy pequeño. Me permiten hacer una reflexión de algo que planteó la Monti que me parece que es importante y muy certero de parte de mi compañera. Mucha gente que busca algún camino espiritual, o sea, que se hace preguntas que tienen que ver más allá del funcionamiento cotidiano o de lo que la ciencia te puede entregar, por ejemplo. O sea, que vamos acorde de lo que científicamente es comprobable, pero que eso sabemos históricamente va cambiando, se va ampliando. Y por estos días, curiosamente, la ciencia más específica respecto a temas de la conciencia y la materia se acerca cada vez más a las religiosas y ellos asimismo también lo reconocen. La cosa es un poco más mágica que material de una forma u otra, casi energéticamente. Yo creo que la gran pregunta que aquellos que inician un camino de esta naturaleza se hacen una pregunta que no es menos importante, que es ¿cuál es la verdad? ¿Es verdad en la iglesia cristiana, cualquiera en sus facciones, el budismo o hacer yoga, no sé, cualquier cosa? Y cuando aparecen hombres santos, en este caso el Padre Pío, yo creo que aquí hay un punto de iluminación muy importante, fíjate, y es que pareciera que cualquier cosa que sea esto que vamos a llamar Dios, está dispuesto a permitirle que canalice sus bendiciones, milagros y poderes si es que es lo suficientemente entregado a esta causa humanitaria. Vale decir, quizás la verdadera religión no está en ninguna de ellas, sino en la calidad del practicante. Perfecto. Entonces, incluso tomando tu palabra, y yo que no es mi caso, pero que amo a estos personajes, saquemos afuera de la Iglesia Católica, que por lo general, y hoy por hoy poco y nada importa, pero digo con respeto, digamos, pero digamos, un hecho de la causa. Más cuestionada, por lo Más menos. cuestionada. Por lo Bajo, decirlo digamos. bajo, Como claro. institución, la verdad es que ha generado grandes hombres y este es. O sea, cuestionada de la iglesia, dejémosla aparte mejor, porque con todos los errores que ha cometido, pero sí es un camino tan válido como otros a la hora del encuentro. Y con respecto a los demonios, la explicación es que, al igual que San Benito, al igual que tantos otros, al igual que San Francisco de Asís, el gran amante de los animales, Sí. el hermano Sol, el hermano Luna, que decía, que ojo, la iglesia no considera como dogma que los animales tengan alma, en su Claro. creencia de que esto tiene un alma, esto no, los animales no la tendrían. Para el padre San Francisco de Asís no había error más categórico de parte de la iglesia que considerar como no un hermano directo algún animal, mucho menos una mascota. Ok, dicho eso, simplemente decir que a los más santos, y esto es en todas las culturas, de las más exóticas como las occidentales, los demonios lo persiguen porque ven un enemigo patente de difundir una verdad que obra desde su propio ejemplo y desde sus propios prodigios. O sea, podríamos Por eso lo decir persiguen. que el santo de alguna forma también se arma de la mano del demonio.
también es necesario... A golpes de Satanás. Claro, Sí, señor. como para ponerlo un poco en entredicho. Yo, dentro de mi ignorancia de los santos, a mí me parecía bien impresionante, y él de hecho escribe sobre estas visiones de los Hay hasta santos que no son santos y la iglesia les da moneda igual como San Expedito. Él no es santo. Claro, pero acá Pero para nosotros sí. Acá el caso es re distinto, Sí, porque algo de hecho, que no existe, la iglesia, que sí la vamos a tener que meter en algún momento, la iglesia está tratando de perseguirlo constantemente. Mira, al Padre ¿están de Pío. verdad el Padre Pío que hasta la Tenía iglesia estaba en contra? claro. Oye, revisemos algunas gráficas de justamente cómo él se refiere a sus demonios en una carta que le escribe a su guía espiritual. Dice él, se está refiriendo al demonio: ha venido a mi casa asumiendo todas las formas. Desde varios días acá me viene a visitar, junto con otros de sus espíritus infernales, armados de bastones y piedras. Lo que es peor es que ellos vienen con sus semblantes. Tal vez cuantas veces más me ha sacado de la cama y me ha arrastrado por la habitación. De hecho, hay un testimonio también del padre Gabriel Amort. Sí, tremendo exorcista, muy conocido. Que él lo conocía de muy cerca y dice lo siguiente: el diablo se le aparecía en la forma de un gato negro u otro animal repugnante. Chuta, yo ando con eso. En otras ocasiones, el demonio tomaba forma de chicas jóvenes. Ahí estamos viendo justamente la gráfica y eso continúa, dice. Estas culturas también como tentación, ¿eh? Claro, y mira, continúa, dice: para atentar contra su castidad, el Padre Pío sintió el peligro cuando Satanás trató de engañarlo tomando la forma de Jesús. Qué importante eso. Detengámonos en ese punto, porque ya podemos ir entendiendo, hacer la construcción de un santo donde el demonio también juega un papel importante. En el fondo es como ver si la persona está preparada, lo ponen en entredicho, qué sé yo. Acá el Padre Pío logra salir de todas las jugarretas que le pone el demonio. ¿Es normal en estos santos que también se les presente con la forma de Jesús? Porque ahí creo que más allá de la jugarreta están jugando con la fe más profunda. En el fondo es como, mira, soy Jesús, y si tú a la imagen de Jesús no la empiezas a adorar, entonces en realidad, ¿cuánto adoras a Jesús realmente? Oye, eso es una muy buena pregunta y, me salió la frase, pero... y afortunadamente hay respuesta. Hay un dicho de un santo cuyo nombre en estos momentos se me va, creo que es un personaje bíblico del Nuevo Testamento, ¿ya? Que dice: no se olviden, Satanás puede citar la Biblia. Como el ángel, como el segundo de Dios, digamos, antes de rebelarse contra él y ser, digamos, expulsado, digamos, de esta gloria celestial, él se sabe la Biblia. Imagínate del super ser que estamos hablando, es una cosa cuasi omnipotente. Imagínate que él también, al igual que Padre Pío, en la estadía en el desierto, quiso tentar a Jesús de tantas formas, por el cual él mismo, Jesús, dibuja un círculo, rito que hasta el día de hoy con sal se aplica, no sabemos bien cómo lo hizo, como un círculo de protección cuando él iba a meditar previo a la última cena y todo lo que se vendría después. El mismo Jesús, ni más ni menos. Entonces, esto es muy importante lo que estabas hablando tú, porque el diablo, nosotros tenemos como esta idea vampírica de que es un superángel, no sé qué, pero yo le muestro un palito con forma de cruz y sale arrancando. No es tan así, no es tan fácil. Esto es una lucha a nivel espiritual. Entonces, digamos, la calidad del poseído, de quienes lo quieren ayudar, y su grado de fe y su capacidad de canalizar ese permiso de Dios contra un demonio que en sí mismo tiene todas sus potestades, cuando es capaz de citar la Biblia sin asco, y no es que se le queme la boca cuando suplanta a algún santo, o cuando se aparece cara raja, perdón que lo diga así, con la forma de Jesús, es algo de lo que las personas que profesan estas religiones saben, los que de verdad estudian esto, porque hay algunos que ven a Jesús y dicen: Jesús se me apareció. ¿Cuántas personas hoy en día que dicen que yo hablo con Jesús? Ojo ahí. O sea, ¿quién eres tú? O sea, primero mírate a ti, pregúntate quién eres y qué cosas te dice. Ellos le llaman la discriminación. Es cómo saber si cuando un ángel entró a mi casa y me tocó y me dio una bendición, estoy con un ángel o estoy con otra cosa. Eso es muy importante, aplicar criterio. En la historia de la Iglesia Católica hay gran cantidad de data de personas que hasta el fin de su existencia vivieron bajo la aparición extraordinaria de un momento en su vida que Jesús o un superángel se le apareció y le dictaminó: te vas a ir a este pueblo y va a decir tal cosa y todo lo demás, para descubrir a los pocos segundos de su muerte de que en realidad fue un demonio que lo engañó y finalmente arrastró. Eso también se conoce como el pecado de la concupiscencia, de personas que, y ojo con esto, que han tenido experiencias místicas. Es como, compadre, o sea, de repente yo estaba y se iluminó todo y yo vi, y terminan volviéndose como
engreídos por ellos. Se vuelven egoístas y capturan esa esencia que debería ser desnaturalizada y liberadora, lo convierten en un yo soy elegido o yo soy especial. A mí me pasan estas cosas, yo sé que a ti no, así que yo sé que te voy a decir, me caso. Esas cosas son claramente más del demonio, por eso te agradezco la pregunta, que digamos que haber tenido un contacto real con lo divino. Era justo lo que estaba pensando, tal como en la vida misma, de pronto uno se deja llevar o engañar por estas personas que parecieran ser mucho más elevadas espiritualmente, o uno las ve como superiores y finalmente terminan siendo todo lo contrario, como en el caso de los profetas o las sectas que terminan siendo tremendamente peligrosas. Ahora, el Padre Pío no le tenía miedo a estos demonios. Yo rescato esa parte de su historia, que él, a pesar de tener estos encuentros que eran bien descolocadores, ¿cierto? Me imagino que le provocaban también mucho miedo. Y agresiones físicas. Claro, o sea, experimentando también el dolor físico y sin saber quizás mucho a qué era lo que se enfrentaba, él hizo frente a esta situación y se empezó a interesar por los exorcismos, Salfate. Exacto. Y acá tuvo una particularidad porque él nunca hizo un exorcismo oficial, sino más bien él ocupaba sus dones para ir hacia personas que estaban poseídas solamente con una palabra, tocándole la frente, o sea, sin mayor ritual, sino más bien utilizando su propia energía para poder sacar a esos demonios, y él solamente decía frases como cállate, basta, márchate. Y así era como la persona poseída se liberaba de estos malos espíritus. De hecho, hay otro cura exorcista, el padre Tarciso Dakar Vinara, que presenció este hecho y le llamó mucho la atención porque el Padre Pío, después de haber hecho todo eso, decía, Satanás me tiene miedo. Claro. O sea, él vivió esa experiencia en carne propia y logró sentir que podía hacer frente a esa entidad demoníaca y lograr ganarle la batalla. Estamos hablando, a ver, y aterrizamos a este hombre santo, santo sin lugar a dudas. Es un italiano. Es para afuera el hombre, Sí, es como el Satanás me tiene miedo. Se queda calladito. Es chorizo, claro. Yo creo que hacía, no solamente tomaba la sangre de Dios en misa, sino que yo creo que era un hombre bueno para hacer salud. Es un hombre corpulento, siendo que era frágil de salud. Es un hombre que, digamos, que no le gustaría tener al lado en una mocha en un bar, digamos. El hombre era bueno para los combos, pero que de verdad era así. Alto, ¿no? Sí, es un hombre extrovertido, digamos. Es un lindo, hay que decirlo con todas sus letras, pero es un ser humano también. Imagínate, Jesús vino a dar ese gran ejemplo de cómo la encarnación, el Hijo de Dios, de la Santa Trinidad, puede encarnar y puede, cuando digo encarnar, esto es muy importante, encarnar la existencia de la experiencia humana con todas sus fragilidades, dudas, penurias, etcétera, etcétera. Entonces, el gran exorcista de la historia, no necesariamente el primero, pero así como desde el punto de vista humano, es sin lugar a duda, ni siquiera Moisés, es Jesús. Jesús exorciza con una palabra, con tocar, así casi como en Reiki, tocar la palma de la mano en la frente, siendo dentro de los 4 evangelios principales, lo digo porque en realidad la Iglesia Católica dice solo hay 4, pero en realidad según otro hay más, como el de María Magdalena, por ejemplo. El demonio más grande que se enfrenta es a un cúmulo de ellos en un hombre, donde le solicita el nombre y este demonio se presenta como legión. Legión, porque no es uno, son varios que han poseído, digamos, el alma, mente, corazón de esta persona, y él lo expulsa sin ningún problema. Ok. La Iglesia Católica hace un curso a curas, para que ustedes sepan, hay más de algún exorcista en Chile, y ojo, y aquí está la Iglesia Católica y está la Iglesia Evangélica, que hace mucho esto también, y de manera muy fructífera, hay que reconocerlo. Y toman un curso, y el curso es peludo, porque te muestran fotos de casos famosos de exorcismo, la gente expulsa de la boca cosas que son imposibles, clavos, animales completos, ranas, una cosa terrible. Bueno, en fin. Y claro, y eso se llama el rito romano, y es súper largo, y no es solamente de una noche como en las películas y se acabó, te fue bien o te fue mal, puede durar meses, en algunos casos el Padre Amor duró años, pero el Padre Pío, al igual que Jesús, llegaba, miraba, colocaba la mano, un par de palabras, sale acá Satanás y se acababa. Y hasta lo que yo sé, esto es Jesús y el Padre Pío. Ahora, eso podría ser considerado un milagro. Sin embargo, este hombre, de manera confirmada, ustedes han visto imágenes, porque él nació en el siglo, o sea, él predicó durante el siglo XX. Claro. Tenemos el poder del registro del cine. Este hombre tenía el poder, confirmado, escúchenme bien,
de levitar, y no es el único, pero él podía levitar, él podía levantarse del suelo y prácticamente volar, podía bilocarse. Si alguien lo necesitaba mucho, podía estar acá dando misa y al mismo tiempo en otro lugar, incluso en otro continente de manera confirmado. Son algunos de los milagros que es conocido este hombre como el santo de los estigmas, porque él reproduce las heridas de Jesús en la cruz. Tanto que hablar del Padre Pío. Continuamos a la vuelta de esta breve pausa comercial.